Y continuamos informando a través de este espacio y contarles que la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, se pronuncia sobre la consulta popular y referéndum de este 21 de abril. Antes de darle paso a nuestro compañero Rolando Goyes y que nos cuente algunos de los detalles, recordarles que este domingo 21 de abril debemos decidir sobre 11 preguntas. 6 pertenecen a la consulta popular y buscan reformar leyes, y las otras 5 son del referéndum e implican cambios en la Constitución. Entre los temas que se nos consultan en las urnas, pues está sobre el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, el incremento de penas en delitos graves, se habla del control de armas, de la extradición de ecuatorianos, del trabajo por horas y también del arbitraje internacional con empresas privadas. Vamos de inmediato con Rolando para que nos cuente el pronunciamiento de la FENOCIN. Corapi informa. Y el país se integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Nos trasladamos desde la Corte Constitucional hasta acá, hasta la base de la FENOCIN. Es porque en pocos minutos se conocerá la postura que será de esta consulta popular y referéndum 2024. Recordemos que la semana pasada algunas de las bases que conforman la FENOCIN ya se pronunciaron y mencionaron que no apoyan la consulta popular y el referéndum. Aquí vemos a los principales dirigentes, Luis Mullo, quien es dirigente nacional FENOCIN, Gary Espinosa y Marisol también, que es parte de la directiva. Escuchemos. Bueno, disculpen entonces, el compañero Gary, la compañera Marisol Cuchihuango, dirigente nacional, con ustedes. Buenos días, estimados medios de comunicación, dirigentes nacionales que nos acompañan en esta mesa y dirigentes de bases también que están, ¿no? Y nos gustaría también saludar al pueblo ecuatoriano por pronunciarnos acerca de la consulta popular. Para nosotros, quisiera referirme en nombre de los 40 jóvenes que representamos el pueblo ecuatoriano y también principalmente por los jóvenes campesinos y mujeres campesinas, que para nosotros la consulta es innecesaria, que podría haberse invertido en la educación, en la salud, y por lo tanto rechazamos junto a nuestras bases que se haga esta consulta y por ende para nosotros es un no, compañeros. Gracias. Bueno, a continuación tenemos las palabras de nuestro compañero Luis Mullo. Buenos días, estimados representantes de medios de comunicación. En esta mañana para nosotros es importante referirnos, es importante comunicar al pueblo ecuatoriano temas tan importantes, tan necesarios para el pueblo ecuatoriano, tan necesarios para que la ciudadanía, para que la opinión pública conozca a través de los medios de comunicación. Específicamente, respondiendo muy respetuosos de las resoluciones de nuestras bases, en un consejo ampliado en la ciudad de Riobamba el día 22 de marzo de 2024, además de ello también respaldado por una reunión del Consejo Ejecutivo Nacional, pues nosotros, la estructura de nuestra querida confederación, hemos tomado una decisión de comunicar que producto de haber trabajado con las bases en diferentes provincias, en diferentes territorios, pues nosotros comunicamos al pueblo ecuatoriano, la FENOCIN promueve el no en esta consulta popular. ¿Por qué razón? Es tan claro para el pueblo ecuatoriano gastar alrededor de 62 millones de dólares para simplemente cumplir un capricho del presidente de la República del Ecuador, para medir como un termómetro de que si es que en la consulta popular sigue manteniendo el presidente de la República su popularidad, o definitivamente es tan evidente lo que va pasando alrededor de todo el territorio nacional. Entonces, para nosotros esa consulta es inoficiosa, innecesaria, una consulta tramposa del presidente de la República del Ecuador. Esos 62 millones de dólares pudo haber invertido en educación, en salud. Los hospitales del Ecuador están carentes de medicina. No hay médicos en los hospitales, por ejemplo, en los hospitales que quedan en las comunidades, no hay médicos. Entonces el presidente de la República prefiere, ¿no es cierto?, prefiere medir su popularidad antes de invertir en lo necesario. Tanto se dice de la seguridad.
¿Por qué no se invierte ese dinero en seguridad? ¿Y por qué plantea una consulta popular? Un poco brevemente también mencionar de las preguntas. Esas preguntas no necesariamente debían haberse llevado a una consulta popular ni referéndum. Hay mecanismos para poder buscar una alternativa. Y en esa medida, también cuando hablamos de seguridad, y seguridad en el Ecuador, ¿ha cambiado, ha mejorado? Nosotros que permanentemente estamos en los territorios. Por ejemplo, en caso de Chimborazo, que estuve en un recorrido el día de ayer, resulta que al inicio estaban tanta seguridad, militares y todo lo demás al inicio. Pero en estos días, en estos últimos días, ya no hay. Entonces, por ello, la FENOCIN dice un no rotundo con esas justificaciones que el presidente de la República tenía alternativas, y llamamos al pueblo ecuatoriano que no solamente nos quedemos con las preguntas, sino acudamos a los anexos. Allí vamos a encontrar la trampa. Entonces debe ser un voto consciente, y ese voto consciente debe ser un voto no rotundo, rechazando esa consulta inoficiosa, ya lo hemos dicho, esa consulta innecesaria. En estos últimos tiempos también se ha dado de que un presidente de la República va en un sentido de tomar decisiones totalmente erradas. ¿Cómo es posible que un presidente de la República vaya a violar el convenio de Viena, que somos suscriptores, que somos parte? Violando, ¿no es cierto?, un lugar, una embajada que es soberana para el pueblo mexicano. ¿Con qué propósito, con qué objetivo lo hace? Quizás por perseguir sus trofeos políticos, afecta incluso la imagen nacional e internacional del pueblo ecuatoriano. Gracias. Bueno, compañeros, la FENOCIN le dice no a la consulta popular. En este sentido, también vamos a tener las palabras de nuestro compañero dirigente nacional de FENOCIN, el compañero Gary Espinosa. Bueno, gracias compañeros de los medios de comunicación por esta oportunidad que nos dan de expresarnos al pueblo ecuatoriano. Nosotros hemos analizado justamente esto de la consulta popular y nos preocupa de que cada gobierno utilice esta herramienta constitucional para su propio beneficio, es decir, meter en este tipo de consulta preguntas que son de mucho interés para el pueblo, pero que se desnaturalizan en el hecho de meter otras preguntas que están con el fin de que el pueblo les apruebe todo el paquete. Al gobierno nacional de Noboa lo que le interesa en esta consulta popular, que le aprobemos el arbitraje internacional, es decir, que las controversias de nuestro país, de las empresas internacionales, entre comillas, que de paso muchos de empresarios ecuatorianos son miembros, son socios, son accionistas de esas empresas, entre comillas, internacionales, que permitamos que busquemos un árbitro internacional en el CIADI. Es decir, el Ecuador se sometería a decisiones de árbitros internacionales para problemas que ocurren en el Ecuador. Hoy el Ecuador tiene que pagar alrededor de 58 mil millones de dólares por concepto de arbitraje internacional. Recuerde que hemos perdido todos los arbitrajes que se han sometido a nivel de estos organismos que está vinculado al Banco Mundial, y que los representantes, los árbitros, los jueces, entre comillas, son los abogados mismos de las empresas, ¿no?, que van allá a tomar decisiones para poner grandes multas, grandes sanciones al Ecuador. Nosotros no estamos de acuerdo con esta cuestión de que nos sometamos a arbitraje internacional y se sigan robando los recursos del pueblo ecuatoriano. Es decir, que cada vez más tenemos que seguir pagando multas, seguir sanciones, como el caso de la Oxy, como el caso de la Halliburton, me parece que es la empresa francesa, y el caso de la Chevron, que es un caso muy sonado. Es decir, que el Ecuador siga pagando grandes multas a estas empresas internacionales sobre la base de empobrecer a los ecuatorianos. Y como ellos son accionistas, también son beneficiarios de estos arbitrajes. De manera que por eso es que el presidente promueve esta consulta popular
para tener más ganancia para los grandes empresarios nacionales e internacionales que están vinculados a estas empresas mineras, petroleras y de todo tipo de recursos naturales que se llevan y se saquean del Ecuador. De igual manera, yo creo y pienso que la extradición, por ejemplo, es una herramienta jurídica de doble vía, que tanto el país que puede extraditarse de Ecuador hacia otros países como también de otros países hacia el Ecuador. De manera que en este momento, si tenemos una justicia que no nos garantiza realmente que se aplique la ley como debe ser, queremos una extradición de un delincuente, de un prófugo, de un delincuente de cuello blanco que se nos ha llevado y nos ha robado la existencia del Ecuador, querramos extraditarlo también para acá ponerle los 3 años que se le pone normalmente cuando se roban. En el caso de Polit, en el caso de Nielsen Arias, que está previsto que se le va a poner 100 años en Estados Unidos, entonces lo extraditamos para acá ponerle 6 años. Entonces ese tipo de cosas son cuchillos de doble filo que va a perjudicar, digamos, a nuestro país, de manera que esperamos que el pueblo ecuatoriano reflexione, piense. Las otras preguntas bien podían habérselas enviado a esos asambleístas que tenemos 137, que el Ecuador paga por ellos alrededor de $15,000 cada mes con sus asesores y todo lo que gasta en un asambleísta, y que son 137 que estamos pagando. Entonces, ¿cómo es posible que el pueblo ecuatoriano le tenga que hacer el trabajo a estos señores que los hemos elegido? De manera que esas casi 8 preguntas debieron enviarse a la Asamblea Nacional para que cumpla con las reformas correspondientes. Nosotros también apelamos a la sensibilidad del pueblo ecuatoriano. Nosotros, los campesinos, los productores agropecuarios, no tenemos horario de trabajo, trabajamos de acuerdo a nuestro interés en nuestra unidad productiva. No pensamos nunca en el trabajo por hora. Esa es una situación que también les conviene y les interesa a los empresarios para seguir explotando y seguir precarizando, digamos, el trabajo en este país, de manera que no estamos de acuerdo con este tipo, porque lo que le interesa al señor presidente Noboa es esto, el trabajo por horas y lo que tiene que ver con el arbitraje internacional, en la cual van a tener grandes beneficios. ¿Por qué no se consultó, señor presidente Noboa, señor conchudo? El conchudo número 1 de este país se llama Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque ¿por qué no consultó cuando le iba a perdonar los $2.500 millones a los grandes empresarios? ¿Por qué no los consultó al pueblo ecuatoriano? Si queremos que le perdonen esos 2.500 millones, ¿por qué no le consulta, señor presidente Noboa, al pueblo ecuatoriano de que si se le perdonaran o no los 98 millones a Bananera Noboa? ¿Por qué no le perdonó, señor presidente Noboa, de los $7.000 millones que no pagan impuestos los empresarios de este país? ¿Por qué no consultó que se vayan presos? Es decir, que se le tomen presos a todos estos delincuentes que no pagan impuestos. ¿Por qué no se le consultó, señor presidente Noboa, si queremos los ecuatorianos o no, que nos sigan cobrando la electricidad a 13 centavos el kilovatio hora, mientras que usted, el gobierno anterior, el anterior y el anterior, le han subsidiado la electricidad a los grandes empresarios? Hoy pagan ellos solo 5 centavos. No es posible que los ricos paguen 5 centavos y los pobres paguemos 13. ¿Por qué no le pregunta al pueblo ecuatoriano si estamos de acuerdo o no que se le siga subsidiando el diésel a los grandes empresarios a 80 centavos? El galón pagan los empresarios, mientras que el común de los ecuatorianos pagamos $100.75 cada galón. De manera que ese tipo de cosas es que les interesa a estos señores. ¿Por qué no le consulta, señor presidente Noboa, si el pueblo ecuatoriano está de acuerdo que las tasas de interés sigan al 25%, cuando en Estados Unidos, en Europa, están al 5%, ¿no? De manera que consulten esos temas al pueblo ecuatoriano, porque no es posible en un país dolarizado que las tasas de interés estén al 25%. Porque no le consulta, señor presidente Noboa, también al pueblo, de que si estamos o no de acuerdo con este IVA del 15%. En Estados Unidos el IVA es alrededor de 7.5%. De manera que todas estas situaciones que estos señores, campeones del empobrecimiento del Ecuador, quieren seguir empobreciendo a los ecuatorianos. No es posible que ellos sigan campantes
ya subieron el IVA, 5 centavos al diésel, 5 centavos o 7 centavos a la gasolina. Las transacciones en los bancos ya subieron. Cada que hacemos una transacción ya no son los 35 centavos, ahora son 37, creo, ¿no? Cuando nos piden que la transacción cuesta 85 centavos, ahora cuestan 87, 88, ¿no? De manera que los ricos no pierden la oportunidad de subir y subir para garantizar sus ganancias. Ellos no están dispuestos a perder un solo centavo. Por eso el gobierno nos mete cada día las manos al bolsillo para financiar la crisis que ellos mismos la han provocado. La FENOCIN entonces le dice no a las preguntas, no a un presidente en campaña con dinero del pueblo. ¿Tienen ustedes, compañeros periodistas, la posibilidad de hacer preguntas? Estaban escuchando a los principales dirigentes de la FENOCIN, quienes estaban dando a conocer la postura de lo que será este referéndum y consulta popular 2024. Han dicho que no respaldan la misma y han cuestionado también el accionar del presidente Daniel Noboa en lo concerniente a lo que pasó el fin de semana con el arresto y la incursión a la Embajada de México. Es el informe que le estamos llevando. Con esto regresamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestro compañero Rolando Goyes por ese reporte. Ahí estábamos escuchando el pronunciamiento de la FENOCIN frente a esta consulta popular y referéndum de este domingo 21 de abril. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa, pero al regresar les contamos algunos detalles que se han generado en medio de este conflicto entre Ecuador y México una vez que las fuerzas policiales irrumpieron en la Embajada de México aquí en la capital ecuatoriana. Ya les contamos cómo va avanzando este tema.